Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Hoy vamos a seguir comentando acerca del tema del celibato o abolición del celibato sacerdotal según en los temas del sínodo o de la sinodalidad que se da en algunos países a manera de reflexión. El celibato en el Código de Derecho Canónico. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Este Código de Derecho Canónico es el libro que norma todas las leyes de la Iglesia para el mundo católico. Solamente hay obligatoriedad de cumplir estas normas, es decir, sus derechos y obligaciones, exclusivamente para los católicos. ¿Y qué cosa es lo que nos dice referente del celibato? Lo ha legislado ya, lo ha normado en el canon 277, párrafo 1, que versa: los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, y por tanto quedan sujetos a guardar el celibato. Esto es lo que nos dice este canon. Es una ley obligatoria. El comentario a este canon, de acuerdo al derecho canónico, es que aunque el celibato no pertenece a la naturaleza del sacerdocio, sin embargo, sí le conviene. Después, además de esta conveniencia, se pide que sea perfecta y perpetua esta continencia. Perfecta, que se excluyan todos los afectos o apetitos carnales o sexuales, de todo tipo. Y perpetua quiere decir desde el momento de que se ordena como diácono hasta el momento en el que termine su vida temporal en este mundo. Recordemos que ya Pablo había hablado de la escatología, de la segunda venida de Jesús, de cómo aquellas personas, interpretándolo, que viven allá en el cielo, se viven ya sin la necesidad de tener vida sexual. Y eso se puede hacer presente aquí en la tierra a través del celibato. Sin embargo, también aparece, además de esta ley obligatoria, una ley que sanciona a quien falta o comete algún delito en contra del sexto mandamiento, como es el caso de el canon 1394 en el párrafo 1, que dice: los clérigos que atentan matrimonio, aunque sea solo civilmente, incurren en suspensión late sentencia. ¿Qué cosa es esta suspensión late sentencia? Se refiere a una pena ya impuesta, inmediatamente o automática. Es decir, que en el momento mismo en el que se comete este delito, entonces entra en vigor esta pena que se llama late sentencia. Y si después de haber sido amonestado y no cambia su conducta, entonces se le van aplicando penas de manera gradual. Se le amonesta, inclusive puede llegar a ser suspendido del ministerio presbiteral. Pero esto para los presbíteros. Sin embargo, también este comentario del Código de Derecho Canónico nos recuerda que está obligado el obispo, el presbítero, el diácono que está en orden a recibir el presbiterado, pero también el diácono casado una vez que enviuda tiene la obligación de mantenerse en celibato, y que pues hay algunas diócesis que sí aceptan a personas casadas para ser ordenados como diáconos, y hay otras diócesis que no lo hacen. Pues esto dependerá del gobierno del obispo.
y de lo que considere también el clero que le aconseja y las necesidades o las circunstancias en las que se mueve en su diócesis. Luego, también para ellos hay suspensiones, inclusive para el sacerdote que no es diocesano, sino también para el sacerdote que es religioso. En este caso, la suspensión sería de su instituto religioso de vida consagrada y la pena sigue aplicándose. Por otra parte, en estas sanciones está el canon 1395, que también nos habla de la aplicación de estos cánones, de las penas, de las sanciones. Vamos a escuchar cuáles son estas sanciones que se aplican cuando hay o cuando ha habido una falta, por ejemplo, de atentar matrimonio civilmente. No hay matrimonio, es decir, un sacerdote que se casa civilmente, pues entonces ya incurre en esta pena y puede ser suspendido del ministerio. Pero si no llega a contraer matrimonio civil, a casarse, pero vive con una persona de diferente género, una mujer, entonces va a encontrarse con una situación de que, pues no, la situación va a ser un concubinato y se sanciona al sacerdote concubinario. Esas penas que son graduales, las amonestaciones, inclusive la suspensión del ministerio sacerdotal o presbiteral. Actualmente se hace como una diferencia entre lo del sacerdote y el presbítero. El sacerdocio es uno y tiene 3 grados. Primer grado el obispo, segundo grado el presbítero, tercer grado el diácono. O viceversa, primer grado el diácono, segundo grado el presbítero y tercer grado el obispo. Escuchemos en qué consisten estas complicaciones o cuáles son estos elementos que contiene la suspensión. El concubinato. De acuerdo a las reformas del año 2000 y conforme a la adición del artículo 291 bis al Código Civil Mexicano, existe concubinato cuando un hombre y una mujer, encontrándose ambos libres de matrimonio, hacen vida en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 2 años, o si antes de ese plazo procrean un hijo en común. Se reforma este artículo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de octubre del 2014, artículo 291 bis. Las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 2 años, que procedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. El comentario al canon 1395, párrafo 1 del Código de Derecho Canónico señala que hay 3 tipos de delitos contra la honestidad cometidos por los clérigos. 1. Es que el concubinato entendido como una relación sexual estable extramatrimonial en que no hay consentimiento matrimonial entre personas de diferente sexo, ya que si no existiera la nota de la estabilidad, habría que hablar de fornicación. La fornicación. El número 2353 del Catecismo de la Iglesia señala que la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. La penalidad establecida es de suspensión, y si después de amonestado persiste en el concubinato, pueden añadírsele otras penas sin excluir la expulsión del estado clerical. 2.
Los delitos públicos contra el sexto precepto del Decálogo deben permanecer con escándalo en otro pecado, verbigracia, adulterio, estupro, bestialidad, etc. Externo contra el sexto mandamiento. La penalidad establecida es la misma que en el caso anterior. El adulterio. El adulterio es el ayuntamiento carnal, coito, acto sexual con penetración, de un varón o de una mujer válidamente casados con otra persona de distinto sexo diferente de su consorte. El nuevo derecho parroquial señala que por adulterio se suele entender el comercio sexual de uno de los cónyuges con otra persona de distinto sexo que no es el propio consorte. Debe reunir los siguientes requisitos: que el adulterio sea perfecto, formal y moralmente cierto, que no se dé alguna de las circunstancias o causas que enervan el derecho a la separación por la causa de adulterio, condonación de adulterio tácita o expresa, que se presume cuando, a sabiendas del adulterio de su cónyuge, continúa durante 6 meses la convivencia conyugal sin recurrir a la autoridad competente. Consentimiento en dicho adulterio del otro cónyuge cuando expresamente así lo manifiesta o cuando sabedor de que se va a cometer y pudiéndolo evitar fácilmente o al menos impedir, no hace nada. Provocación del adulterio cuando se le da causa o se le incita a cometer el adulterio y finalmente compensación de adulterios, lo que conlleva que los dos cónyuges cometen adulterio. El estupro. El estupro es una conducta sexual considerada como un delito en la mayoría de las legislaciones actuales. Comúnmente es confundido con el abuso sexual infantil, pero la diferencia radica en que el estupro solo se puede cometer en contra de una persona en edad de consentimiento sexual y menor de 18 años, mientras que el abuso sexual infantil engloba menores de dicha edad, siendo además el abuso sexual infantil un agravante de la violación. A la cópula con una persona empleando la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima se considera estupro. Uno de los requisitos fundamentales es la edad de la víctima, que varía según las legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos y la ausencia de enajenación mental en la víctima y de fuerza o intimidación en el estuprador. La bestialidad. El magisterio de la Iglesia señala que la bestialidad es pecado de la especie íntima. 3. Los delitos ocultos, bajo la expresión cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, se comprende cualquier violación externa y grave de este mandamiento que no reúna las notas de permanencia o de escándalo externo, pero que reúne otras notas agravantes y cualificadoras: violencia, amenazas con un menor de 16 años de edad, etc. La pena establecida es preceptiva, indeterminada, sin excluir la expulsión del estado clerical. Como hemos escuchado en esta lectura, donde se van definiendo los diferentes conceptos de esta falta hacia el sexto mandamiento que puede cometer un sacerdote. Hay que aclarar que el Papa Francisco ha dicho que no hay ningún vínculo entre el celibato sacerdotal y la pederastia. Definitivamente no. La pederastia es un trastorno psicológico. Los trastornos deben de ser tratados psicológicamente porque no hay manera, no hay otra forma de curarlos. Los trastornos no se curan, solamente se van controlando. El celibato no es un trastorno, ni tampoco la persona que es célibe quiere decir que vaya a tener un problema con la pederastia. No, no, nada que ver. Bueno, si te ha gustado este video, te invito a que le des like y te invito también a que hagas tus comentarios. Los espero. Hasta pronto.